The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Douglas López, soy gerente técnico para la región de los Andes. El día de hoy vamos a tratar el tema de el ZeniRich para aplicaciones industriales en el Internet de las Cosas. Es una nueva línea de división que tenemos en Cambio Networks, el cual estamos ofreciendo para diferentes aplicaciones donde se requiere banda angosta. Este webinar va a ser grabado para las personas que están interesadas, que lo están atendiendo, pues van a tener después acceso a la grabación si quieren repetirlo, si lo quieren compartir con otras personas o conocidos. Al final de la presentación voy a dar un espacio para que podamos atender las preguntas. Les agradezco mucho a todos por el tiempo que nos van a dedicar en este momento para escucharnos un rato y damos inicio oficialmente. Okay. Cambio Networks, como compañía reconocida a nivel mundial como fabricante de banda ancha inalámbrica, recientemente, hace más o menos un año, ha lanzado una nueva línea de productos enfocada o más bien aterrizada al ambiente industrial en donde pudiéramos integrar aquellas aplicaciones que se conocen como el Internet de las Cosas Industriales o anteriormente que se conocía como aplicaciones de automatización, escala, telemetría o machine to machine, end to end, en donde pues siempre nos ha reconocido que tenemos equipos que nos permiten hacer implementaciones tanto punto a punto como punto multipunto en distancias cortas, medianas o incluso grandes distancias. En nuestro portafolio también hemos adicionado últimamente equipos de la línea de Wi-Fi conocidos como CM Pilot, donde nos permiten pues, dar conectividad de los últimos metros a los clientes o usuarios en ambientes tanto residenciales como empresariales. Aquí ustedes pueden apreciar en la presentación a nivel de transporte tenemos tanto en bandas no licenciadas como en bandas licenciadas en las familias PTP 820, por ejemplo, de 6 a 42 GHz, las familias que van en la banda por debajo de 5 GHz, que son 450i, 670, incluso en la banda de 900 también tenemos la familia 450i. En la parte de agregación, en la parte de acceso, tenemos las familias que nos permiten hacer punto multipunto, como son las familias PMP 450i, 450M, etcétera. En la parte de conectividad de borde, a nivel de Wi-Fi, los productos de CM Pilot, al día de hoy, todos los equipos que nos permiten dar conectividad en ambientes en exteriores, como son los E500, 501 y 502, cumpliendo con el estándar 802.11 AC. Al final en la derecha, pues vemos los equipos que están enfocados o en aplicaciones industriales de banda angosta, como es el ZeniRich, el N500, que aunque la presentación aquí dice 700 y 900 MHz, al día de hoy contamos con otras bandas de frecuencias que están disponibles para cada uno de los países. ¿Qué nos distingue a nosotros a nivel mundial? Pues básicamente nuestros equipos son de alta confiabilidad, durabilidad, una implementación muy rápida, muy sencilla, un sistema de gestión bastante interesante que lo vamos a mencionar un poco al final, muy flexible para poder integrar cada una o todas las soluciones que ustedes ven en la parte superior, soportando tráficos de video, datos, aplicaciones de control y en condiciones, por ejemplo, de línea de vista perfecta, no línea de vista o con línea de vista parcial. Aquí un resumen rápido de la familia punto a punto, no me voy a detener en ello, simplemente para que conozcan, digamos de izquierda a derecha tenemos el equipo de más alto perfil, que es el PTP 700, está enfocado básicamente a fuerzas militares, ya que cubre una porción de banda licenciada que va de 4.4 a 4.9 y la otra porción no licenciada que va desde 5.1 hasta 5.9 GHz, máxima distancia 250 kilómetros y máxima capacidad 450 megabits por segundo. De allí pasamos al PTP 670,
que en general es muy similar al PTP-700, solo que la banda de operación va solamente de 4.9 hasta 6.05. Las demás características son muy similares a las que mencioné en 700. Un nuevo producto que de pronto para los que no conocen o no saben, vamos a lanzar, se llama el PTP 550i, es una plataforma nueva de radio que va a poder permitir llegar en la interfaz de aire hasta 1.36 gigabits por segundo en un tamaño de canal de 80 MHz, bueno, realmente dos canales, haciendo channel bonding o agregación de esos dos canales a nivel de la interfaz de radio, cubriendo solamente las bandas de 5.1 hasta 5.95. En la parte derecha tenemos el 450i, que ya es para aplicaciones de capacidades medias, estamos hablando de hasta 300 megabits por segundo, disponible en las bandas de 5 GHz, en las bandas de 900 o en las bandas de 3 GHz. Aplicaciones de punto multipunto, donde están nuestras familias del portafolio 450M, 450i, unidades suscriptoras como son las 450B y equipos de 900 MHz como son los 450i de la banda específica de 900. Aquí solamente para resaltar en la parte de 450M, que M viene de Medusa, donde nos permite hacer un MIMO multiusuario de 14 por 14. A diferencia de lo que ustedes ven en la parte derecha, donde hacemos MIMO 2x2, es decir, dos transmisores, dos receptores, aquí en Medusa tenemos 14 transmisores, 14 receptores, y adicionalmente esta antena que está integrada dentro del chasis me permite hacer beamforming para poder manejar cada uno de estos haces que hemos mencionado anteriormente de 14 por 14. El 450M tiene la capacidad de llegar, por ejemplo, en un canal de 20 MHz hasta 400 o incluso 500 megabits por segundo, y ya por una versión de software nueva que vamos a lanzar dentro de poco, va a poder permitir utilizar un canal más grande que es de 40 MHz, alcanzando allí la capacidad de 1 gigabit en la interfaz de aire, siendo el equipo con más alta eficiencia espectral que ustedes van a poder encontrar en el mercado, inclusive comparado con aplicaciones o con tecnología 5G como puede ser LTE. En el centro 450i pues es una familia que mencioné como punto a punto, pero ahora en versión punto multipunto, en donde tenemos un número de parte diferente como access point o radio base y otro número de parte completamente diferente para las unidades suscriptoras o remotas. Máxima capacidad son 300 megabits por segundo en un canal de 40 MHz. Distancias máximas recomendadas en punto multipunto pues son 64 kilómetros. En la parte derecha tenemos el 450B, que es una nueva plataforma que estamos lanzando al mercado. De hecho, la primera que lanzamos es el equipo que está acá en la parte inferior, que es una presentación muy pequeña. Ya no es el factor de forma o el chasis que ustedes conocían como el canopy tradicional, sino ahora ha cambiado un poco y me permite ese suscriptor llegar hasta 250 megabits por segundo. Viene con antena integrada de 16 dBi, me cubre la banda de 4.9 a 5.9 y básicamente pues lo hemos desarrollado así para poder hacer que trabaje de la mano con las bandas de operación que tiene 450M o Medusa. Vamos a lanzar más o menos en marzo o febrero otra unidad de 450B que tiene una antena un poco más grande, una antena integrada de 25 dBi, que me va a poder permitir alcanzar distancias mucho más largas que las que manejamos con el 450B de 16 dBi. Al final en la parte derecha tenemos los equipos de 900 MHz que cubren la banda de 902 a 928, en donde también claramente tenemos diferenciado un número de parte para la unidad radio base o access point y otro número de parte completamente diferente para la unidad suscriptora o la unidad remota. Máxima distancia que logramos en estos equipos son 190 kilómetros y la capacidad de la interfaz de aire 125 megabits por segundo. En el portafolio de EPMP, equipos de bajo costo, para ambientes masivos, pues tenemos de izquierda a derecha el equipo con más alta jerarquía es el EPMP 2000. Para destacar, llega hasta 220 megabits por segundo, tiene integrado un chipset de GPS que permite tener sincronismo automáticamente dentro del dispositivo, no requiere un sincronizador externo como los tradicionales CMM3, CMM4, CMM5 o incluso el UGPS. Este equipo tiene la facilidad también de tener integrado un filtro dinámico de interferencia y maneja una antena en recepción que es de beamforming.
Después tenemos el equipo CPMP1000 sincronizado, que básicamente es un equipo que también tiene chipset de GPS, solo que no tiene los filtros dinámicos de interferencia que tiene el 2000, tampoco tiene la antena en recepción de beamforming, simplemente trabaja con antena sectorial de 90 a 120 grados, llega a máximo 220 megabits. Este no solamente viene en la banda de 5 GHz, también está disponible en la banda de 2.4. El FMP1000 conectorizado físicamente se ve similar al sincronizado, a diferencia de este. No trae el chipset de sincronismo de GPS y la velocidad o el puerto que maneja este equipo es un puerto que es Fast Ethernet comparado con el anterior que es Gigabit. El equipo Force 200, que se ve similar al que mencioné anteriormente como 450B de 25 dBi, en donde este equipo permite llegar hasta 220 megabits por segundo disponible en la banda 2.4, 5 GHz. Luego tenemos un nuevo lanzamiento que hemos hecho hace poco, menos de un mes, o escasamente un mes, como es el Force 190, en donde el equipo viene en una caja muy pequeña y su ensamblaje es muy sencillo porque son 4 pétalos y así como se organiza o se arma un Lego, simplemente es acomodar las piezas y ajustarlas y ya queda el equipo completamente listo para operar. Va en la banda 5 GHz, llega máximo hasta 200 megabits por segundo. Después tenemos la opción que se llama Bridge in a Box, es básicamente dos equipos Force 180 que en esta caja ya vienen previamente configurados, en donde un equipo viene eh, con rol de AP y otro equipo viene con el rol o configurado como una unidad suscriptora. ¿Esto para qué? Para aplicaciones específicamente de videovigilancia, en donde las personas que trabajan en este mercado no tienen mucho conocimiento de configuración de equipos, simplemente quieren un equipo que les permita pasar el video de una cámara hacia el centro de control, simplemente quieren instalar los radios, alinearlos y eso es todo. Básicamente está concebido, está pensado para este tipo de aplicaciones. Al final, pues tenemos el Force 180, que es el equipo más pequeño de la familia, en donde tiene apenas una antena de 16 dBi de ganancia, que va en la banda 5 GHz, llega hasta 200 megabits por segundo. De la familia Wi-Fi tenemos las soluciones de CM Pilot, en donde en ambientes empresariales para interiores tenemos familias como el E400, 410, el E600 y 430 básicamente en resumen. Cada uno de ellos tiene MIMO 2x2, la diferencia está en el chipset de la OLA 1 o la OLA 2, siendo estos 802.11 AC. El E600 es un MIMO ya 4x4 con el mismo chipset de la OLA 2 y próximamente, en esta próxima semana o al final del mes, vamos a anunciar el E430W, que es básicamente un equipo que se va a instalar en hoteles, que se llama el wallplate, para acomodarlo contra la pared, poder dar conectividad a los clientes de los cuartos que están allí en los hoteles, permitiendo incluso con un switch que hay internamente de 4 puertos, que uno de esos puertos sea PoE y alimente, por ejemplo, un teléfono de voz sobre IP. En la parte derecha tenemos los equipos de ambiente empresarial para exteriores. El E500 es un equipo con antena omnidireccional 360 grados. El 501 tiene ya la antena cerrada a 120 grados. Y el 502 es también un sectorial que tiene la antena todavía mucho más cerrada a 30 grados, especialmente para ambientes en estadios donde se requiere tener una cobertura muy dedicada y garantizar alta capacidad. Tres formas de administración que tenemos para los equipos de Wi-Fi, tanto los empresariales que están en la parte superior como los residenciales en la parte inferior, pues tenemos CN Maestro en la nube, CN Maestro para instalar una máquina virtual y la posibilidad de que, por ejemplo, en un grupo de APs, máximo hasta 31 APs, una AP se comporte como el controlador de toda esta zona que estoy teniendo de integración o de cobertura de los APs, donde al final este último AP, siendo el maestro, sería el número 32. Con esto quiero decir que la máxima cantidad que podemos soportar en la opción de Autopilot, que se configura en uno de los APs, es que serían 32, siendo uno de ellos el equipo que estamos configurando como controlador. En la parte inferior, los equipos que son de ambiente residencial, tenemos el R201, es un 802.11 AC, el R200, que es un 802.11N y que trae embebido un ATA de Wi-Fi que me permite pues conectar un teléfono convencional y convertir la señalización a voz sobre IP con protocolo SIP.
Al final tenemos equipos R190W, que es básicamente un router de Wi-Fi, y el R190B, que es el mismo router de Wi-Fi, pero le hemos agregado el ATA con un solo puerto para un solo teléfono. Ya hablando en materia de nuestras aplicaciones del Internet de las Cosas Industriales con la familia SemiRich, básicamente está enfocado para tener aplicaciones de mediciones de procesos industriales en ocasiones usualmente remotas en ambientes hostiles, en donde se requiere tomar información en tiempo real, llevarla a un centro de control en donde hay un software especializado corriendo un proceso que me va midiendo mi, valga redundancia, proceso industrial y que me permite saber si dentro de unas variables que he definido previamente se encuentra operando perfectamente o si está por fuera de esas variables, hacer que se tomen acciones y activar, por ejemplo, actuadores que me permiten controlar mi proceso. Um, Aplicaciones complementarias que se pueden tener allí es, por ejemplo, compartir el video, es decir, situaciones especiales en donde se requiere por temas de vandalismo, que no solamente estoy midiendo mi proceso, sino que quiero apoyarme sobre imágenes que me permitan identificar, por ejemplo, la presencia de personas que no son del área o que no son empleados o funcionarios de mi compañía o de la organización en la cual estamos trabajando y que, por ejemplo, pudieran llegar a cometer algún tipo de eh, robo, si se puede decir así, o dañar o entorpecer el proceso que estoy monitoreando o manejando. En las posibles opciones que tenemos de conectividad, pues tenemos cubrir redes extensas, en donde en el campo, pues usualmente no existe infraestructura, requerimos nosotros implementar un sistema de comunicaciones que me permita dar ese tipo de conectividad con bastante confiabilidad, tener muchos puntos de presencia en diferentes locaciones y poder mover mis datos de forma segura y confiable de extremo a extremo. ¿En qué tipo de mercados básicamente encontramos estas aplicaciones? Pues vamos a ver en compañías o empresas que generan, transportan y distribuyen energía, compañías también que explotan hidrocarburos, como pueden ser la parte de petróleos y gas, donde no solamente extraen, sino que hacen transporte y distribución o procesamiento de estos elementos. Transportes férreos, transportes terrestres, etcétera, manejos de aguas, no solamente agua potable, sino también aguas que han sido ya procesadas o hervidas o aguas residuales. Transporte inteligente, pues ya lo mencioné. Aquí un ejemplo en donde pues vamos a ver en la parte izquierda, en un proceso de generación de energía, se requiere estar midiendo en tiempo real desde el momento que llegan los elementos que me permiten a mí hacer el proceso de generación, medir cada una de las variables que son para mí importantes. Por ejemplo, si es una hidroeléctrica, poder saber la presión del agua, el caudal, temperaturas con las cuales estoy trabajando, estoy llegando a las aspas donde se genera la parte de energía, poder medir en tiempo real cuál es el voltaje, la fase, poder medir potencia, etcétera, dentro de mi proceso de generación de energía y garantizar pues una calidad. De allí pasamos al proceso de transporte de energía, en donde, por ejemplo, hay sistemas bastante redundantes que me permiten hacer cortes de circuitos, como por ejemplo teleprotecciones, en donde se requiere en tiempo real poder saber desde una subestación a otra subestación que llevan alta tensión, determinar si hay alguna probabilidad de presencia o que se esté ejecutando algún tema de un corto, una sobrecarga, poder inmediatamente suspender un circuito y evitar así, por ejemplo, que se produzca un incendio o cosas por este estilo. En la parte derecha pues mostramos ya la distribución en donde las compañías de energía tienen que estar en tiempo real midiendo cosas como por ejemplo la potencia, la fase, el voltaje, la carga específica que se tiene sobre cada una de las líneas y por ejemplo integrarnos con algunos seccionadores específicos que se llaman por ejemplo reconectadores en donde básicamente son elementos que me permiten
cortar o abrir un circuito específico que atiende alguna zona de una región, por ejemplo, de una ciudad, en donde puede presentarse un evento de un corto y yo quiero aislarlo y evitar que así me interfiera pues con todo el suministro de energía que estoy dando a una ciudad completa y simplemente mantenerla seccionada o aislada respecto a los demás. Al final también podemos tener la posibilidad de medir en tiempo real, como por ejemplo lo que se conoce como los grandes clientes que consumen energía, poderles medir en tiempo real cuánta es la energía que están ellos requiriendo y generar de forma automática, por ejemplo, la factura electrónica que le permita dar confiabilidad a ellos y saber cuánto han consumido y que la lectura ha sido real, es decir, evitando la probabilidad de que una persona o el factor humano vaya a tomar la medida al sitio cada cierto tiempo y, digamos, puede cometer al momento de escribir en la plantilla los valores algún error que pueda ser alterable o modificable. Con esto lo que se requiere es que sea de forma automática, se tenga en línea y pues se pueda generar la factura completamente rápido. Aquí hay un ejemplo que ustedes ven en una foto en donde uno de estos equipos está instalado dentro de un gabinete y dentro de ese gabinete pues tenemos una RTU que maneja o trabaja con un reconectador, donde básicamente lo que hace es seccionar el paso de energía que ustedes ven acá de un circuito a otro circuito, que permite poderlo aislar. Y aquí, como ustedes pueden darse cuenta, pues está una antena que muestra la conexión que tenemos hacia un punto que puede ser un nodo o puede ser un sitio de repetición o directamente el centro de control. En el proceso de extracción y tratamientos de hidrocarburos, pues allí vemos que no solamente estamos en los sitios donde se extrae el crudo, el petróleo o el gas, donde podemos medir en tiempo real las variables que se han definido para allí, como puede ser presión, temperatura, puede ser el mismo caudal, y llevar la información en tiempo real hacia un centro de control que me permite garantizar o saber cuánto ha sido la productividad de cada uno de los sitios o de los campos o de los pozos, e incluso determinando, por ejemplo, si se requiere que un pozo sea más productivo, poder ejecutar acciones como inyectar agua o gas que me permita elevar el fluido que se encuentra debajo dentro del pozo y así garantizar que, por ejemplo, esté extrayendo la mayor cantidad y el pozo sea lo más productivo posible. De acá van al proceso, pues obviamente, de transporte a través de oleoductos o gasoductos, donde se requiere medir también en tiempo real a lo largo de cientos de kilómetros de distancia cuánto es la presión que se lleva en cada uno de los tubos. Incluso si se requiere en algún momento poder en ciertas locaciones inyectar más presión, hacer que de forma remota se activen motobombas y ejecuten el proceso de inyección de más presión sobre la tubería. Al final, al llegar al proceso pues de refinado, por ejemplo, del petróleo, pues poder también medir en tiempo real allí cada uno de los elementos que estoy controlando, que estoy midiendo, y ejecutar acciones para poder garantizar la mayor productividad posible y la más alta eficiencia en mi proceso. También, como ustedes ven allí, en la parte derecha tenemos la posibilidad de hacer interconexiones con plataformas marinas, en donde también están extrayendo cada uno de estos elementos y están llevándolos a tierra, poder tener y garantizar conectividad para ellos, no solamente midiendo el proceso, sino dándoles conectividad a la red corporativa, dándoles conectividad también a sistemas de apoyo como son de videovigilancia. Aquí un ejemplo que tenemos de un proyecto que ganamos en Estados Unidos, en donde una compañía de petróleo ya tenía un sistema muy implementado o trabajando con unos equipos de radio, los cuales ustedes ven acá en la parte derecha dentro del gabinete, pues no es un radio así como bastante robusto o elaborado comparado con el de nosotros que está en la parte inferior, en donde el cliente pues básicamente se quejaba de que su red duraba más por fuera a lo largo del día que lo que realmente él necesitaba o que estaba requiriendo para trabajar. Lo que hicimos allí básicamente fue reemplazar la unidad de radio, utilizamos lo que ya estaba implementado como eran las antenas, etcétera, los demás elementos de la instalación, y simplemente con cambiar nuestros radios al configurar la red, ya su sistema se mantenía mucho más arriba, es decir, tenía en tiempo real toda la información y le permitía ya trabajar de forma más óptima o eficiente. Cuando estamos hablando de agua, allí también tenemos cosas en comunes como los dos procesos que vimos anteriormente, como es la parte de extracción de agua o acumulación de agua, ya sea en embalses,
para poder garantizar que el agua que se va a enviar hacia los sistemas de tratamiento vayan con la cantidad suficiente y la presión necesaria o requerida para llenar los sitios o los elementos de tratamiento de aguas que se encuentran acá en la sección central. Allí podemos tener no solamente conectividad de la parte de medición de procesos, sino también, nuevamente, podemos garantizarle a las personas que se encuentran en estas locaciones bastante remotas que tengan conectividad a la red corporativa, puedan tener acceso a sus datos, incluso navegación a Internet y apoyos de cámaras de videovigilancia o de seguridad. De aquí pasas una vez se desarrolla el proceso de purificación del agua, de tratamiento del agua o potabilización. También se pasa a la parte de transporte y a lo largo, por ejemplo, de una ciudad, poder medir en tiempo real cuánto es el agua que está pasando por cada una de las tuberías que recorren nuestras ciudades y, por ejemplo, si se requieren tanques de almacenamiento para atender zonas específicas por condiciones como, por ejemplo, que son zonas altas de la ciudad donde se requiere tener elevación del agua o del líquido, llevarlo a unos tanques de almacenamiento que son de paso y poderles permitir garantizar a estas zonas de las ciudades que tengan agua de forma fluida y constante. Allí, pues, si se requiere, por ejemplo, en los tanques, medir la capacidad que tiene cada uno de ellos, es decir, los límites superiores e inferiores de almacenamiento de agua, puede determinar variables para que de forma automática el aplicativo que estoy corriendo en el centro de control determine cada cuánto tiene que encender o apagar las motobombas para garantizar que siempre los tanques estén con el líquido requerido para el consumo de la población. Y al final también tenemos la capacidad de poder entregar en cada una de las casas o los grandes clientes que consumen este líquido, poder saber cuánto es el valor en tiempo real de su consumo de agua y generar mensualmente la factura de forma automática o electrónica. Aquí hay algunas soluciones que tradicionalmente se encuentran en el mercado para dar soporte o apoyo en la parte de comunicaciones a los sistemas de automatización, escala o telemetría, en donde, por ejemplo, en redes que son compartidas o redes que son de alquiler, como operadores móviles, con módems celulares me permite a mí poder tener también ese tipo de mediciones. Es una práctica bastante usada a nivel mundial, donde tiene sus ventajas y tiene algunas desventajas. Para destacar, por ejemplo, una de ellas es que no necesariamente la cobertura que tiene el operador móvil está cumpliendo mis necesidades de cobertura en el campo. Con eso quiero decir que yo puedo estar en una situación o en una locación bastante remota en donde no hay cobertura y pues el operador no me va a decir, pues para garantizar conectividad, simplemente a dos modems que usted requiere en esa locación, debo desarrollar infraestructura de mi plataforma que es bastante costosa, estamos hablando de miles de dólares, en donde pues a él no le interesa simplemente por dar servicio a dos modems celulares, ampliar la cobertura. ¿Okay? A diferencia de la plataforma que, por ejemplo, muestra, donde pueden simplemente ir creciendo a la medida de lo que se requiere. Es decir, yo hoy en día puedo desplegar mi red en esta locación remota, en donde estoy llegando hasta ciertos sitios, pero si mañana tengo la necesidad de extenderme más allá de la cobertura normal o inicial, yo simplemente pues agrego un equipo de radio que me permite tener la conectividad y llegar a estos sitios donde yo requiero. Yo voy creciendo a la medida de mis necesidades. Otra desventaja, por ejemplo, que se puede encontrar con los operadores móviles es básicamente en el evento de que se presente alguna emergencia, alguna situación especial, en donde las redes usualmente colapsan y por regulación internacional las redes deben soportar como prioritario el tráfico de voz y los datos van a ser relegados o van a quedar como último elemento a transmitir dentro de estas redes móviles. Con eso quiere decir que si, por ejemplo, mi proceso es sensible a el tiempo, es decir, requiero tener mis datos en tiempo real todo el tiempo y de forma constante, si se llega a presentar un evento de estos, pues básicamente mis datos nunca van a pasar. Mi proceso fácilmente podría tener algún tipo de corte donde yo no tengo visual o no tengo información apropiada y del otro lado, pues en el proceso fácilmente puede estar pasando algo que yo no tengo control sobre él. A diferencia de la red que pueden implementar con nosotros, en donde siendo propietaria, básicamente yo puedo garantizar que nadie más en el evento, por ejemplo, de emergencia, va a ingresar a mi red porque es una red exclusiva y dedicada simplemente a la medición de mi proceso, a la naturaleza propia o misma de mi negocio, en la cual me interesa pues tenerla todo el tiempo
controlada, monitoreada y poder actuar con ella. Adicionalmente, a nivel de costos, pues uno compararía y diría, pues yo tengo la opción de irme por el operador móvil donde pago una renta mensual o un valor mensual, a diferencia de inicialmente hacer una inversión con la red en cambio, en donde podemos nosotros pues pagar un valor inicial, pero a nivel de operatividad estos costos ya no vamos a tener porque el mantenimiento de la plataforma o valores de arriendo van a desaparecer. Simplemente es algo que se puede colocar o comparar al momento de implementar una plataforma de red de comunicaciones para procesos industriales. Hablando de Sony Rich, básicamente y en forma general, son equipos que me permiten trabajar o yo los puedo configurar cada uno de ellos, como por ejemplo un punto a punto o un punto multipunto, o incluso hacer que un equipo de radio se comporte como un repetidor de almacenamiento y reenvío que se conoce como Store and Forward en inglés, o incluso tenemos la posibilidad de una unidad de radio que tiene dos tarjetas de RF que me permite manejar incluso la opción de hacer un repetidor de espalda a espalda, es decir, dos unidades de RF metidas o embebidas en un chasis que yo configuro por software y les digo que se comporten como un repetidor de espalda a espalda. Los equipos tenemos la opción para ambientes industriales que son con probabilidad de explosión o atmósferas explosivas, que tengan un sellado especial, ya sea ATEX o HAZLOG, depende de lo que se requiera, del tipo de ambiente en el cual va a trabajar este equipo, que este sellado me permita garantizar que el equipo no va a poder generar algún tipo de chispa. También tenemos la posibilidad de hacer que nuestros equipos en redes que son solapadas entre sí tienen coberturas comunes o redes en las cuales van a estar ubicadas dentro de la misma torre, instaladas físicamente una muy cerca a la otra, los equipos ya sean repetidores o los equipos que sean como maestros o access point o radio bases, que se sincronicen entre sí y evitar temas de autointerferencia, haciendo mucho más eficiente la implementación o el uso de la red en campo. Tenemos encripción en la interfaz de aire basado en AES de 128 o 256 bits. Administración la hacemos con CN Maestro, la cual puede estar en la nube o la cual puede estar instalada en un data center sobre una máquina virtual. Como nota para tener presente al día de hoy, tenemos soportado CNRich en CN Maestro únicamente en la versión que se instala en una máquina virtual. Todavía no está disponible en la nube y va a ser un release que vamos a tener a comienzos del próximo año. También pues tenemos herramientas de diseño que nos permiten a nosotros utilizar o de cierta forma predecir un poco cuál va a ser el comportamiento de mi red al momento de instalarlo. ¿Okay? Esta se llama Marine Planner y vamos a hacer mención un poquitico más adelante de ella. A nivel general, sobre los equipos de 900 MHz, hablando de temas de radiofrecuencia, este equipo va a ver las bandas no licenciadas de 902 a 928 y el mismo equipo, si lo configuro por software, puede trabajar en bandas licenciadas que van de 928 a 960 MHz. Dependiendo de qué banda seleccione, pues el radio puede estar sacando a nivel de RF un vatio de potencia 30 dBm o máximo 3 vatios de potencia si está trabajando en la banda licenciada. Tipos de canalizaciones, como ustedes ven allí, 12.5 kHz, 25 a 50 en banda licenciada y en bandas no licenciadas podemos manejar desde 76 kHz hasta 1200 kHz. En la interfaz de aire podemos soportar desde 10 kilobits hasta 210 kilobits en la banda licenciada. Para la banda no licenciada, pues ya estamos hablando desde 57 kilobits hasta 4.4 megabits por segundo. Cuando hablo de 4.4, siempre me gusta hacer la claridad que esos 4.4 hay un tema de encabezados y de colas a nivel de la trama Ethernet, en donde utilizan más o menos como un megabit o algo más de un megabit, donde la capacidad efectiva de transporte de mi equipo en la interfaz de radio va a ser básicamente 3 megabits por segundo. Modulaciones soportadas podemos llegar hasta 32 QAM banda licenciada o hasta 64 QAM banda no licenciada. Podemos hacer que sea de forma automática o que lo haga de forma fija. Yo determino eso una vez cuando hago mi diseño en la herramienta de Blink Planner. Máxima distancia son 70 millas, estamos hablando de 120 kilómetros que podemos soportar con nuestros equipos de radio, obviamente en condiciones de línea de vista. A nivel de conectividad, pues el equipo puede venir ya sea con un puerto de RF o dos puertos de RF,
Por defecto siempre en la caja vienen dos puertos Ethernet, 10 y en base T, y tenemos también dos puertos seriales que se pueden configurar por software como RC82 o 485 o 422. Ya lo vamos a mostrar un poquitico más adelante. Lo mismo que tenemos la posibilidad de pedir el radio con conectividad de puertos de entradas y salidas análogas o digitales, que vamos a mencionar un poco más adelante. En la banda 700 MHz, para algunos países donde la banda está disponible o se puede utilizar para este tipo de aplicaciones, vamos de 757 hasta 758 MHz y desde 787 hasta 788. Allí manejamos hasta 5 vatios de potencia, es decir, 37 dBm, canalizaciones de 12.5, 25, 50, 100, 200 y 250 kHz, con lo cual, dependiendo de la canalización, podemos llegar incluso hasta 1 megabit por segundo en la interfaz de aire. La misma distancia, la misma cantidad de conectores, las mismas posibilidades de tener un solo radio o dos radios embebidos dentro del mismo chasis, etc. Banda de 450 MHz que también tenemos disponible el día de hoy. Va desde 406 hasta 430 y el mismo radio va desde 450 hasta 470. Dependiendo de qué parte o qué porción de la banda esté, si es en la parte alta, pues saco hasta 8 vatios de potencia, o si estoy en la parte baja, sacamos hasta 2 vatios de potencia. Solamente tenemos dos canalizaciones, 12.5 y 25 kHz, soportando máximo hasta 10 kilobits por segundo en la interfaz de aire. Modulaciones máximas que podemos alcanzar, depende de la versión, si es FCC o es ETSI, 32 QAM o 64 QAM, la misma distancia, la misma encripción en la interfaz de aire y los demás elementos que mencioné anteriormente. En la banda licenciada de 220 MHz, vamos desde 217 hasta 222, cada uno de ellos va a poder permitir, dependiendo si es FCC, 5 vatios de potencia en la parte alta de la banda o 2 vatios de potencia en la parte baja de la banda. Tenemos canalización de 12.5, 25 y 50 kHz, con lo cual soportamos máximo 120 kilobits por segundo en la banda 220 MHz. La máxima modulación que alcanzamos aquí es 32 QAM y tenemos las mismas distancias. Implementaciones que podemos tener en campo típicas, ustedes van a encontrar que se requiere una aplicación, una solución punto a punto, en la cual pues simplemente colocando radios, un radio lo declaran o lo configuran por software como AP y el otro equipo lo declaran o lo configuran por software como endpoint o equipo remoto, con lo cual allí establecemos los parámetros comunes de RF y ya tenemos la conectividad que puede ser serial, puede ser Ethernet a Ethernet o puede ser serial a Ethernet, depende de lo que yo quiera hacer. En punto multipunto, pues declaramos un equipo o lo configuramos como AP o radio base y los demás equipos los declaramos como endpoint, punto final o unidad remota. Tenemos la capacidad de hacer repetición de dos tipos. Una repetición puede ser, por ejemplo, que un solo equipo de radio con una sola antena me permite hacer store and forward, significa almacenar los datos en un instante de tiempo, unos microsegundos, y reenviarlos nuevamente al aire para que los alcance el equipo que está siguiente a mi punto de salto. También tenemos la opción de hacer repetidores de espalda a espalda, donde pedimos un equipo de radio con dos unidades de RF y poder conectar dos antenas completamente orientadas en distintas direcciones y poder hacer que la información que viene de una de las unidades de RF que es recibida internamente la pase a la otra unidad de RF y reenviar la información hacia el centro de control, hacia el punto central de la información. También podemos hacer una mezcla, por ejemplo, de un equipo que se comporte como punto a punto por un extremo o una unidad de RF haciendo un punto a punto y la otra unidad de RF haciendo punto multipunto. Aquí algunos ejemplos de cómo se pueden implementar, por ejemplo, una conectividad con dos unidades remotas o dos RTUs, en donde se declara una unidad remota como maestra. Se requiere conectividad de RS-232, pues aquí tenemos la conectividad. Llegamos al otro extremo, entregamos nuevamente el RS-232. Algo interesante que tenemos nosotros es que todo el tiempo encapsulamos la información serial en Ethernet, con lo cual aquí tendríamos que declarar este equipo como una unidad terminal servidora y una unidad terminal cliente, con lo cual emulamos o empaquetamos las soluciones seriales sobre Ethernet. Si fuera una conectividad Ethernet, pues simplemente sería reemplazar este patchcore y pasarlo de la unidad Ethernet o del puerto Ethernet de mi radio hacia el puerto Ethernet de la unidad remota,
los dos extremos si se requiere, o la combinación, que de este lado, por ejemplo, que la unidad maestra, poderlo tener Ethernet y la unidad remota o extrema trabajando en el RS-232. Nuestros equipos de radio, lo que hacen en la interfaz de aire, básicamente es emular o encapsular la conexión serial sobre Ethernet y entregarla, por ejemplo, en el protocolo Modbus TCP en la parte izquierda. Implementaciones de punto a multipunto, en donde, por ejemplo, se requiere conectividad serial. Única y exclusivamente, pues hacemos lo mismo. Básicamente declaramos un equipo como AP y los demás equipos como remotos. En nivel de configuración, definimos que la conectividad va a ser, al emularla o al encapsular los seriales sobre Ethernet, que sea una comunicación de multicast y poder hacer que todos los puertos RS-232 se vean entre sí, se vean entre ellos. Otro ejemplo de implementación donde se requiere una mezcla de conectividad tanto serial como Ethernet. En la parte superior ustedes ven, por ejemplo, que salimos de la unidad maestra a nivel de conectividad de RS-232. Podemos estar pasando por un repetidor de espalda a espalda con dos unidades de radio. Si es que no tengo el equipo que trae los dos puertos de RF, yo puedo hacer un repetidor espalda a espalda simplemente haciendo un patchcore o colocando un patchcore Ethernet de un puerto Ethernet del radio de la izquierda al puerto Ethernet del radio de la derecha, en donde los equipos de la izquierda están hablando punto a punto y el equipo de la derecha está hablando punto multipunto, y este equipo se encuentra configurado como un AP o como una radio base para poder dar conectividad a los diferentes equipos remotos. Si, por ejemplo, por condiciones del terreno, de la topología, requiero que algunos equipos o algunos sitios que no pueden salir directamente hacia el punto de repetición principal, hacer que un equipo que esté intermedio se comporte como un repetidor que se llama como de almacenamiento y reenvío. Básicamente lo que hace es que los datos que vienen del repetidor principal son almacenados por unos microsegundos y se reenvían al aire nuevamente para que los equipos remotos alcancen a tener esa información, conteste el equipo o envíe la información al equipo que requiere enviarla. Nuevamente, al pasar por el repetidor de storage forward, almacenamos por unos microsegundos la información y la reenviamos hacia el repetidor principal, y pues obviamente de allí llegaríamos al centro de control. En la parte inferior pues también ustedes pueden ver conectividad tipo Ethernet, en donde pasamos por el repetidor y al final podemos estar hablando contra equipos que están trabajando como RS-232 o como Ethernet. Es bastante indistinto. Yo lo configuro todo por software. También si se requiere un repetidor de storage forward, como ustedes ven acá, pues es simplemente hacer la misma conectividad que vimos en el ejemplo de la parte superior. Nuestra imaginación, pues digamos, o nuestro límite para hacer ese tipo de implementaciones va a ser nuestra imaginación. Otro caso en donde, por ejemplo, se requiere tener conectividad con un repetidor principal, pero este repetidor principal necesito llevarlo a otros sitios que son bastante distantes y requiere utilizar algunos de los enlaces de banda ancha, como por ejemplo de EPMP o de la familia PTP 450i o PTP 670. Simplemente necesito que está el repetidor, tomar uno de los puertos Ethernet que me sobran o que están disponibles en el radio, entregarlo a mi radio, que es de banda ancha, puede llevarlo a otro punto que se va a convertir como un nodo concentrador, donde él localmente, por ejemplo, va a tomar mediciones de algo, de mi proceso, y a la vez va a servirme como un equipo que va a enviar la información vía RF hacia otro equipo remoto o más equipos remotos que quieren tener ese tipo de conectividad. Aquí en el ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos combinaciones de interfaces seriales con combinaciones de interfaces Ethernet que al final pueden llegar ya sea como serial simplemente o podría ser conectividad tipo Ethernet. Incluso si se requiere, por ejemplo, poder tener conectividad con la banda ancha de enlaces punto a punto, llegar a un nodo en donde, por ejemplo, este nodo tiene debajo de él conectividad a nivel de los radios Rich, de un repetidor adicional que haga storage forward, pues aquí también, como ustedes lo pueden ver, tenemos un equipo que me permite darle conectividad o continuidad de comunicación a otro equipo remoto en donde no puede estar llegando al nodo principal que tengo declarado acá en la parte izquierda. Nuevamente digo, pues la capacidad, flexibilidad y las diferentes aplicaciones que yo tengo en campo se pueden resolver. El límite, pues digamos, sería nuestra imaginación. Tenemos un portafolio bastante completo que nos permite poder hacer cualquier tipo de conectividad y poder garantizar incluso si se requiere temas, por ejemplo, de redundancia en las redes. Hablando un poquito más en detalle de la conectividad,
Ya mencioné que nuestros puertos seriales son dos y se pueden configurar por software como RS-232, RS-422 o 485. Podemos hacer que nuestro equipo que tiene los puertos de entradas análogas y salidas digitales o entradas y salidas digitales, que esos puertos sean mapeados a Modbus TCP, con lo cual, por ejemplo, hay ubicaciones, voy a volver acá al dibujo anterior, en donde si en este sitio que es un nodo, por ejemplo, solamente voy a medir dos variables, pues no voy a colocar o no voy a invertir en pagar una RTU que es bastante costosa o elevada para simplemente medir dos variables. Yo podría tener un equipo con los puertos de entradas análogas y salidas análogas digitales, entradas análogas o digitales y salidas análogas o digitales, colocar directamente un sensor, conectarlo a nuestro puerto y mapear por Modbus TCP estas variables para que lleguen al centro de control y el centro de control pues ya las tiene en tiempo real, con lo cual pues estoy ahorrando en temas de inversión para simplemente medir una, dos, tres o incluso lo máximo que soporta nuestro equipo, que son 8 puertos u 8 canales que podría medir con sensores directamente. Ahora, son bidireccionales, con lo cual quiero decir que no solamente pues tomo información de sensores, sino que también puedo interactuar con actuadores, es decir, puedo sacar por allí señales que me permiten activar estos actuadores. Todo el tiempo, como les digo, estamos haciendo nosotros encapsulación de nuestros puertos seriales a TCP, con lo cual los equipos se pueden configurar como un servidor terminal o un terminal servidor o un terminal cliente para ese tipo de aplicaciones que se requieran de dispositivos seriales encapsulados sobre Ethernet. A nivel de capacidades de datos, el equipo se comporta por defecto como un bridge, es decir, trabaja a nivel de capa 2, lo que entra por el puerto Ethernet o el puerto serial es mapeado hacia la interfaz de radio y la interfaz de radio, lo que viene, se entrega nuevamente ya sea sobre el puerto Ethernet o sobre el puerto serial, depende cómo yo haya configurado mi equipo. También tenemos posibilidad de hacer comunicación o, perdón, integración con redes a nivel de capa 3, con lo cual puedo segmentar mi red en diferentes segmentos de red a nivel de configuración IP. Puedo tener una red en un segmento de red, por ejemplo, 192, 168, algo, y otro segmento de red que puede estar en 192, 168, otra cosa diferente a la primera que vimos anteriormente. Incluso una red, por ejemplo, 10.10, algo, etcétera. Podemos hacer enrutamiento entre las diferentes redes, dependiendo de las aplicaciones, de lo que se requiera cada uno de los clientes al final del día. Podemos manejar también segmentación a nivel de capa 2, como por ejemplo VLAN. Podemos allí mapear una VLAN, por ejemplo, para tráfico, otra VLAN para administración. O si son dos procesos que quiero separar, también diferenciarlos a través de estas VLAN que yo puedo etiquetear en cada uno de los equipos de radio. ¿Qué otra cosa tenemos allí? Podemos hacer también filtros para prevenir la tormenta de broadcast a nivel de la interfaz de aire, hacer segmentaciones, etcétera. Más sobre las interfaces físicas que tenemos disponibles nosotros, aquí pues ustedes pueden apreciar. A nivel de radio tenemos las unidades de RF que pueden ser con una sola unidad de RF y la otra no existe. O en este caso, como ustedes ven acá, tenemos dos unidades o tarjetas de RF embebidas dentro de este chasis, con lo cual lo puedo configurar el equipo como por ejemplo un repetidor espalda a espalda si se requiere, o puedo tener un equipo configurado como punto a punto y el otro como multipunto. Tenemos unos indicadores visuales que me permiten saber o darme una idea de cómo está el comportamiento ya sea en la interfaz de aire o en las interfaces eléctricas. Tenemos un puerto USB que no está en servicio, pero es básicamente para desarrollos futuros. Ya mencioné los dos puertos Ethernet, esto es un switch que está conformado por dos puertos Ethernet, 10-100 base T. Tenemos los dos puertos seriales, en donde por ejemplo uno de esos puertos yo lo puedo utilizar o configurar para que sea posible ingresar al radio por uno de los puertos seriales para verificar la configuración que tiene el equipo de radio. El equipo de radio yo puedo trabajar sobre él, los parámetros de configuración a través de la interfaz web, es decir, ingresaría por el puerto de Ethernet y allí veo todos los parámetros
de configuración que tiene el equipo para poderlos activar, trabajar o bueno, determinar cada uno de ellos cómo quiero que se comporte. Tenemos una puerta de alimentación, el cual me soporta voltajes que van desde 10 hasta 30 voltios DC, un bajo consumo de potencia. Estos equipos también los utilizan bastante con paneles solares, con lo cual nosotros hemos optimizado que su consumo sea lo más bajo posible para poder mantener el fluido eléctrico la mayor parte del tiempo y evitar así temas de caídas por energía. En la parte que ustedes ven acá derecha tenemos la opción 12 pines que trabajan con hasta 8 puertos o hasta 8 canales que se pueden mapear al día de hoy como Modbus TCP IP. Algo que quería mencionar es que a nivel de las interfaces, ya sea seriales o las interfaces Ethernet, somos agnósticos al protocolo. Eso quiere decir que podemos soportar protocolos como por ejemplo Modbus, TCP, MQT, DNP3, perdón, o protocolos propietarios de fabricantes de sistemas de automatización y escala, como pueden ser Schneider, como pueden ser Siemens, como puede ser ABB, Omron, etcétera. Esta es un poquito la presentación de la interfaz gráfica, donde ustedes pueden ver que allí a nivel de los parámetros de RF podemos definir las bandas de operación específica dentro de lo que el radio puede responder. Podemos seleccionar las modulaciones que están apropiadas para cada uno de ellos, dependiendo de qué frecuencia estemos hablando o qué banda de operación estemos hablando. Definición del rol, si el equipo va a ser como una AP, como va a ser un remoto, etcétera. Toda la parte de configuración es sobre interfaz gráfica en ambiente web. También podemos hacer actualizaciones de software, tanto local como de forma remota. Podemos hacer respaldo de la información y restablecer en el caso que se requiera. Aquí a nivel de configuración, a nivel de el sistema de administración, me va a poder permitir ver de extremo a extremo tanto las plataformas de punto a punto, de transporte largo, de acceso punto multipunto si se requiere, y las familias de borde como son el CineReach y los equipos de Wi-Fi. De allí no solamente puedo monitorear, también puedo hacer desde la nube, por ejemplo, o desde la versión que se instala en una máquina virtual, configuración de cada uno de los equipos, extraer el archivo como tal de configuración, volver a cargarlo, cosas por ese estilo. Esta es una presentación de nuestro CN Maestro una vez que hemos ingresado a los equipos CineReach, cómo se van a ver cada uno de ellos, el rol que presentan dentro de mi plataforma de red, como son punto a punto, punto multipunto, una AP o un equipo remoto. A nivel de diseño tenemos la herramienta gratuita que se llama el Link Planner, con la cual yo puedo desde allí hacer una planeación preliminar o inicial de cómo quiero que se comporte mi red o quiero implementar en campo, poder saber exactamente cuáles son los requisitos tanto físicos como a nivel de los equipos requeridos para poder implementar ese tipo de red o sacarla adelante. Allí me va a poder permitir, una vez diseñe mi red, poder generar reportes y exportarlos para poder sacar el estado de equipos de lo que requiero, en donde aquí ustedes van a ver cosas que tenemos disponibles por cada una de las bandas de operación, como son los radios. Puede ser un radio sencillo, es decir, una sola unidad de RF. Puede ser el radio sencillo con los puertos habilitados. Algo que quiero dejar claro es que si yo el día de hoy compro un radio sencillo, pero lo compré sin la habilitación de los puertos de entradas análogas y digitales, no puedo por software más adelante habilitarlos. Es algo que es físico, es decir, va un chipset que desde el día cero, cuando yo decido que mi equipo trabaje bien con estos puertos, tengo que pedirlo para que nosotros como fábrica lo tengamos de una vez implementado o puesto. Es decir, si tienen la necesidad, ustedes ven a futuro que van a utilizar esos puertos, por favor pidan el equipo de una vez con el puerto habilitado. Para que tengan presente el número de parte cuando está sin este puerto habilitado termina en 0, cuando tiene estos puertos habilitados termina en 1. También puede ser un radio de doble unidad de RF, con lo cual pues, el número de parte cambia a un 2, el número penúltimo cambia a un 2, y si lo requiero con los puertos habilitados, pues el último cambiaría a un 1. ¿Okay? Así tenemos los diferentes equipos de radio, las diferentes bandas de operación. Accesorios, siempre recomiendo ese que ustedes ven acá, que es el accesorio para un montaje en RealDIN,
pues este es el número de parte, que usualmente no se pide, pero pues uno lo puede incluir dentro del InPlanner, allí está la opción. Si no lo ven en el InPlanner, en la parte del BOM, en la sección de extras, si no lo colocan allí, pues lo pueden tomar de aquí la presentación, ustedes la van a tener disponible, pueden tomar el número de parte para saber cuál es el accesorio que está acá. Fuentes tenemos disponibles, fuente de laboratorio que se conecta a 110 voltios y me entrega 24, o una fuente tipo industrial que se puede montar en Real-DIN, que también toma 110 voltios y me entrega los 24 voltios, pero pues para un ambiente industrial. Tenemos también diferentes tipos de antenas, garantías para cada uno de los equipos. Se pueden pedir garantías estándar de 1 hasta 4 años adicionales, o también tenemos una opción de garantías bastante avanzadas, como son las garantías a todo riesgo, que me cubren incluso descargas atmosféricas, a diferencia de la garantía estándar o normal, en donde podemos hacer reemplazo de la unidad en avance. Significa que ustedes nos reportan a nosotros, a nuestro contact center, que el equipo se dañó, hacemos una evaluación, una elaboración, en donde si ustedes tienen este tipo de garantía, pues podemos decirles, si el equipo está dañado, aquí les mandamos uno inmediatamente, mientras ustedes nos mandan el equipo, una vez les llega, nos mandan el equipo que está dañado o averiado. Antenas disponibles para cada una de las bandas de operación, dependiendo si se requiere antenas direccionales o antenas omnidireccionales. Tenemos de hecho una sola antena, un número de parte único para las bandas de 400 hasta 900 MHz. Esta antena es de rango amplio. Tenemos también unos kits donde viene la antena con de una vez unos accesorios que ustedes ven acá, ya prearmado o ya está hecho el cable con los conectores. Tenemos un kit de aterrizaje para este tipo de cable que viene de 25 pies. Tenemos el protector de línea coaxial, un pigtail que me conecta al protector de línea coaxial contra la unidad de radio, y pues unos amarres plásticos. También lo pueden sacar en el InPlanner. Si no, pues nuevamente les repito, aquí en la presentación les dejo los números de parte. Ejemplos también de qué cosas deberían tener presente y en cuenta al momento de determinar si requieren implementar en su red, por ejemplo, sectorizaciones. No quieren tener cobertura a 360 grados, simplemente seccionar o segmentar su red a nivel de RF. Lo pueden hacer con antena sectorial. Aquí algunos ejemplos. No tenemos disponible una antena hoy en día en nuestra plataforma del InPlanner, o lo estamos ofreciendo, pero pues aquí un número de parte que tomé de un fabricante en internet que encontré, pues para que lo tengan presente. Los demás elementos sí lo pueden pedir de forma independiente, o los pueden trabajar como el kit de instalación. Aquí está la antena que va desde 400 hasta 900 MHz. Los demás accesorios que pueden venir ya incluidos dentro del kit de montaje. Una antena Yagi para direccionabilidad. Allí tenemos dentro del InPlanner dos tipos de antena, una que maneja 9 dBi y otra que maneja 11 dBi, dependiendo pues de lo que ustedes quieran o sus diseños del cálculo del enlace. Antenas que también se pueden instalar tipo montaje o base magnética, por ejemplo, para aplicaciones donde no se requieren muchas distancias, y esto lo he visto mucho en reconectadores, en la parte eléctrica, que les gusta colocar dentro del gabinete, o perdón, en la parte superior del gabinete, la antena de montaje magnético, y es un poco discreta, que no se ve tanto, para evitar temas, por ejemplo, susceptibles a vandalismo en zonas o en ambientes peligrosos. Ya para grandes distancias se requieren pues una antena que sea tipo grilla, con lo cual cuando estamos hablando que soportamos 70 millas o 120 kilómetros de distancia, pues es una antena de este tipo que ustedes ven acá para esas grandes distancias. Como cambio, pues tenemos un tema de soporte y acompañamiento para ustedes, es decir, desde el momento que ustedes consiguen su proyecto pueden trabajar con nosotros de la mano para poderlos acompañar o guiarlos en las mejores prácticas de lo que deberían tener en cuenta para implementar su red. En el momento de implementarla, pues tenemos una red de distribuidores que les permite acceder a los equipos, comprarlos con ellos. Ellos también tienen, digamos, área técnica o soporte. Y si requieren pues un soporte más especializado con nosotros, lo pueden hacer directamente contactándonos a nuestra área, que la pueden utilizar en cualquier momento. Tenemos unos teléfonos para Latinoamérica que pueden ustedes encontrar en nuestra página web, y allí mismo en la página web tenemos una opción de chat con nuestro contact center que se encuentra en la India, para que puedan interactuar con ellos. A nivel de soporte adicional, pues tenemos nuestra página web en la sección de soporte.
todos los software manuales de cada uno de los equipos de plataformas que ofrecemos y vendemos, tanto punto a punto como punto multipunto, a nivel de Wi-Fi y a nivel de banda angosta, como es el CN Rich, en donde ustedes van a poder encontrar las últimas versiones de software, las guías de instalación, etcétera. Ya casi finalizando, pues digamos que queremos comentar, somos una compañía que está interesada en conectar lo que está desconectado, no solamente personas y lugares, sino también cosas. Vamos desde 2 metros de distancia hasta 246 kilómetros en aplicaciones en interiores y exteriores. Manejamos desde kilobits con los equipos de banda angosta, los Senior Rich, hasta megabits y hasta gigabit, dependiendo de los requerimientos de nuestros clientes. Soluciones que pueden encontrar con nosotros de punto a punto, punto multipunto o de acceso de Wi-Fi, altamente escalables, seguras, presencia a nivel mundial, y tenemos un sistema de plataforma centralizado que me permite ver de extremo a extremo todos mis equipos. Los invito mucho a que nos sigan en las redes sociales, allí estamos todo el tiempo anunciando temas relacionados como por ejemplo con nuevos lanzamientos, nuevos eventos de certificación, de entrenamiento o de webinars como el que tenemos actualmente. Todo lo que ustedes ven allí, estamos en redes sociales como Cambio Network Scala. Aquí lo tengo como el sitio en inglés, pero para las personas que están interesadas en español, pues simplemente es, al final le colocan la palabra Cala y ya estamos dentro de esas redes sociales. Tenemos una sección que es nuestra comunidad, en donde les podemos permitir a ustedes interactuar con nosotros para poder saber sus requerimientos, sus ideas que tengan acerca de nuestros equipos, de por ejemplo una funcionalidad nueva que les gustaría que tuviéramos. Allí les abrimos un espacio como es la sección de ideas, donde ustedes pueden escribirnos este tipo de información para poderla evaluar al interior de nosotros y poder determinar viabilidades y establecer compromisos de, por ejemplo, si lo podemos hacer, cuándo lo vamos a liberar para que lo tengan presente. En el foro pues van a encontrar la posibilidad de interactuar con muchas personas a nivel mundial, que les va a poder permitir a ustedes tener información de cómo están haciendo ciertas aplicaciones, ciertos desarrollos e implementaciones en otras partes del mundo que, por ejemplo, podrían ser similares a las de ustedes. En la base de conocimientos, pues tenemos información basada pues, de equipos, por ejemplo, como manuales de configuración, prácticas comunes o mejores prácticas o recomendaciones para ciertas aplicaciones, etcétera. Y al final, pues abrimos un espacio para que ustedes nos cuenten sus casos de éxito, suban allí videos, suban fotos, información bastante relevante pues, para que la gente conozca que sus aplicaciones, sus casos de éxito, que de pronto les servirá a otras personas a nivel mundial y pues digamos que vamos formando una red de comunicación entre todos nuestros clientes con presencia global. Con esto doy fin a mi presentación de el CNRich y las aplicaciones que tenemos nosotros en el ambiente industrial en bandas no solamente 450, 900 MHz, sino también 700, 220 y próximamente tendremos la banda de 380 MHz. En este momento pues doy espacio para que las preguntas que ustedes tengan las vamos a empezar a contestar. Voy con la primera. Muchos de los sistemas de emisión de gas o agua tienen sensores especiales. ¿Qué experiencia tienen con esto? O si ustedes tienen algunos sensores ya establecidos para usarlos para este ambiente. Nosotros no tenemos sensores por ahora. Cuando digo por ahora es porque básicamente vamos también a interactuar con unas plataformas que se llaman LoRa, de rango angosto, en donde vamos a tener un complemento con nuestros equipos de CNRich. Ahora, a nivel de sensores en general, pues son estándares que se encuentran en el mercado que pueden trabajar ya sea por corriente o por voltaje, o si son de tipo digital, puede ser de contacto seco o de estados de abiertos o cerrados. Segunda pregunta, ¿podemos tener la presentación? Sí, como mencioné, vamos al final de la presentación, o bueno, a lo largo del día les vamos a enviar a ustedes el enlace para que la puedan descargar de allí. Otra pregunta, en las configuraciones multipunto, ¿cuál es la latencia por cada remoto? ¿La comunicación sería síncrona o asíncrona? Si es a nivel de interfaces seriales, la comunicación puede ser, todo el tiempo es asíncrona, porque son interfaces seriales RS tipo 232, por ejemplo, no balanceada. Si es RS 485 también es asíncrona, pero es una interfaz balanceada tipo bus, y la 422 también pues obviamente es asíncrona. La latencia por cada remoto, estamos hablando de aproximadamente 5 milisegundos, con lo cual, pues dependiendo de la aplicación que ustedes tengan,
Si se requiere un tiempo, depende, pues cada vez cuánto hacen el poleo o el encuestamiento de cada uno de los sitios, ustedes van a poder determinar cuál es la máxima capacidad, por ejemplo, que podrían tener en un multipunto de cuántos remotos van a integrar, o si están haciendo repetidores de store and forward, poder saber la inclusión de ese repetidor, cuánto es el retardo que me pone en mi plataforma de red y poder saber exactamente cuántos equipos después del repetidor podría agregar o colocar. Otra pregunta que tengo acá. ¿Los puertos Ethernet en el equipo actúan como switches de capa 3 o solo de capa 2? Solamente de capa 2 se comporta cada uno de los puertos. Incluso yo puedo hacer que un puerto, por ejemplo, esté mapeado a una VLAN y el otro puerto mapeado a otra VLAN completamente diferente. Pero trabajamos solamente en esos puertos a nivel de capa 2. ¿Qué nivel de seguridad tienen los equipos de Narrowband en caso de hacking o intentos de acceso no deseados? Si estamos hablando de la interfaz de aire, pues tenemos un protocolo propietario y adicionalmente pues podríamos habilitar la opción de la seguridad AES de 128 o 256 bits en la interfaz de radio. ¿Qué otra pregunta? No veo más preguntas. Si hay alguna adicional, por favor, es el momento que la digan. ¿Hasta cuántos saltos de microondas recomiendan para no tener problemas por la latencia? Bueno, va a depender del proceso. No es básicamente de nosotros, sino del proceso. Cuando digo esto es, hay procesos como por ejemplo la medición eléctrica que usualmente las compañías hacen al final del día, es decir, solo hacen una lectura una vez en el día. Entonces allí puedo tener teóricamente una cantidad bastante grande de equipos remotos sin que la latencia me esté afectando, pues porque hago un barrido y hago una revisión de cada uno de ellos solamente una vez al día. Pero si son procesos altamente sensibles al tiempo, como por ejemplo en donde estoy midiendo la temperatura de, no sé, de algún elemento como por ejemplo dentro de una tubería especializada o específica y requiero estarlo midiendo bastantes veces de forma continua, tengo que determinar exactamente cuántos son los equipos que podría yo tener como saltos intermedios para poder determinar hasta cuánto soporta. Es decir, yo voy haciendo la sumatoria de las latencias y voy determinando si, por ejemplo, en mi proceso yo puedo estar midiendo cada segundo eh, y eso es cada segundo, pues mis equipos meten 5 milisegundos, haría la división y poder saber exactamente dentro del segundo esos 5 milisegundos cuánto me afectan para poder hacer o tener la información o la lectura cada segundo de mi proceso. Es decir, es una cuenta matemática que hay que determinar o especificar o revisar al momento de implementar las plataformas. Teóricamente, pues digamos, no tenemos límites, simplemente el límite está determinado por el proceso mismo en el cual vamos a trabajar. Pregunta, ¿dónde están publicados los videos de los webinars? Bueno, mi compañera Rebeca, que me está acompañando en la presentación, les va a enviar a ustedes la ubicación de los sitios en donde tenemos nosotros alojados o puestos los videos. Usualmente es en nuestra página de YouTube, Cambium Network Scala, es para español, y allí los estamos colocando todos estos webinars. En la página de Cambio en YouTube no he visto los últimos. La página de Cambio Network solita, Cambio Network sola, es en inglés y pues allí no estamos colocando los que es en español. Lo estamos colocando en la página que se llama, perdón, en la sección de YouTube que se llama Cambio Network Scala. Por favor, comparte la presentación. Sí, vamos a compartir la presentación, sin ningún problema. Douglas, ¿estará disponible, tal como dijiste, el enlace web para descargar esta interesante presentación grabada? Lo tienes, bueno, todavía no tengo el link. Apenas termine con ustedes, el archivo está, perdón, el archivo de la grabación de este webinar va a quedar disponible y se los hacemos llegar al correo electrónico que ustedes registraron para que lo puedan descargar. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por su tiempo. Espero pues que les haya aportado algunas cosas o les haya abierto un poco el panorama a ustedes a diferentes aplicaciones. No solamente pues si nos veían como simplemente una compañía de banda ancha que permitía hacer transporte punto a punto y punto multipunto, pues que vean que tenemos complementos con los cuales vamos un poco más allá en ambientes industriales y podemos facilitarles pues
la vida o desarrollo de proyectos que ustedes tengan de este tipo de aplicaciones. Les agradezco mucho a todos, que pasen un buen día.